Compañeras y compañeros del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, va mi fraternal saludo, caluroso y revolucionario, cargado de optimismo por el momento que vive nuestro país y por haber alcanzado el fin de un conflicto que duró más de 5 décadas y que afectó profundamente a nuestra nación, por lo menos a las dos últimas generaciones de colombianos. Precisamente el momento político que se inaugura con la firma del acuerdo de paz me ha hecho reflexionar sobre muchas de las tareas que tenemos. Sé que hoy no ocupo un cargo en la dirección o coordinación del proceso de unidad popular del suroccidente, pero apelando a ese sentimiento camaraderil que siempre nos ha caracterizado y sobre todo al haber compartido con ustedes, con muchos y muchas de ustedes, la construcción de ese proceso que fue pionero en nuestra nación, de la articulación de las organizaciones populares, sindicales, comunitarias, de toda la región del suroccidente y en particular del departamento del Cauca. El haber sido constructor con ustedes de esa articulación eh, me da la posibilidad, respetuosamente, de dirigirme a ustedes para plantearles mis inquietudes. El momento político que vivimos es supremamente importante y créanme que quienes nos encontramos en prisión, pero que siempre fuimos comprometidos y activos dentro de todas las actividades sociales y políticas del departamento del Cauca y de la región del suroccidente. Sentimos una enorme frustración por no poder ayudar como deberíamos en un momento tan importante para la región, para el país y para el continente. Saben ustedes obviamente que no es falta de voluntad, no es falta de deseos de hacerlo, sino que las limitaciones propias de la prisión nos lo impiden. Pero no por eso hemos dejado de estar pendientes de todos los sucesos, de todas las actividades, de todas las dificultades que se presentan en los procesos sociales y políticos de la izquierda en el departamento y en la nación. En mi caso particular, yo he tratado, hasta donde las condiciones me lo permiten, por lo menos de hacer llegar mis opiniones, de reconocer el trabajo que todas y todos ustedes vienen haciendo, pero también me preocupa mucho, precisamente por no poder contribuir, las dificultades que se presentan, yo diría que cotidianamente y de forma natural dentro de los procesos de unidad del movimiento social, popular y revolucionario. Como dije antes, apelando al aprecio que sé que cuento en toda la región y en las organizaciones, en los dirigentes con quien he compartido momentos de duras luchas, aunque también momentos muy gratos por lo que hemos conseguido. Quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones como ya lo manifesté.
La primera de ellas, compañeras y compañeros, tiene que ver con el tema de la unidad. Creo que el momento político que vivimos nos exige, y discúlpeme la palabra, que seamos capaces de superar dificultades internas propias del movimiento social y popular, o como dijera Lenin, las contradicciones no antagónicas en el seno del pueblo. Esas contradicciones, sin que diga yo que no deben ser discutidas, porque no se trata de eso, no se trata de cerrar los ojos ante las diferencias, no se trata de hacernos los de la vista gorda con las dificultades o con los reparos que podamos tener frente a los estilos de trabajo de cada uno y cada una de nosotros. Sí se debe, en favor de la unidad, del fortalecimiento de nuestro proyecto político y del aprovechamiento que debemos hacer del momento actual, irlas superando. Creo que por difíciles que sean los momentos, quizás por profundas que veamos nuestras diferencias en los actuales momentos, no debemos dar el papayazo, como se dice popularmente, o la oportunidad para que quienes desde posiciones diferentes a la nuestra, por supuesto, la burguesía, pero también a algunos sectores de nuestra sociedad, de los sectores populares que comparten la visión burgués del desarrollo, sean ellos quienes puedan ser quienes aprovechen para sus proyectos políticos no comunitarios, no alternativos, no revolucionarios, el momento actual. Yo sé que las discusiones han llegado a puntos difíciles, pero considero, compañeros, camaradas, que no debemos enfrascarnos ni enlodarnos en ese tipo de discusiones como si no tuviesen salida. Un empantanamiento de nuestro trabajo, un estancamiento del desarrollo de nuestras actividades no es provechoso para el pueblo ni para nuestro proyecto político que tiene como razón de ser el bienestar de los menos favorecidos. Por eso yo acudo a la experiencia de muchos y de muchas de ustedes. También sé que hay gente muy joven, afortunadamente, y algo que me alegra mucho es precisamente ver cómo la gente joven de la juventud comunista, los compañeros de la juventud rebelde, de la FEU, todos y todas vienen poniendo un granito de arena, contribuyendo con las tareas políticas revolucionarias del momento. Y eso debe ser mucho más importante que las diferencias de enfoque o las diferencias de estilo que seguramente hemos encontrado en nuestra actividad y en nuestro relacionamiento diario. No conozco de fondo las razones de esas dificultades, muy someramente, no las quiero mencionar porque creo que esa no es la intención que tengo. La intención que tengo, camaradas, es llamar la atención precisamente sobre la necesidad de la unidad para aprovechar el momento político. Las razones de parte y parte, ustedes las conocen mejor que yo, haría yo muy mal en ponerme a opinar en favor de una cosa o de la otra, cuando desconozco por mis 3 años de prisión, por no haber podido desafortunadamente tener un contacto permanente con ustedes, saber la razón o las razones que se han tenido para el distanciamiento
que se viene presentando en nuestras relaciones entre organizaciones revolucionarias y entre organizaciones populares. El segundo aspecto del cual quiero hablarles es el tema de las tareas que nos deja el momento. Después de más de 5 años, porque debemos contar dentro de este proceso 1 año y medio de diálogos reservados entre los delegados del gobierno nacional y los delegados de las FAREP, se ha llegado a un acuerdo final después de discutir públicamente durante casi 4 años una agenda de 6 puntos que surge del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado y la generación de condiciones para alcanzar una paz estable y duradera que garantice la no repetición. Esas tareas son supremamente importantes y por eso es que muy fraternalmente y muy respetuosamente he llamado la atención sobre la necesidad de superar las divisiones o los conatos de división o de separación que podemos y que venimos presentando al interior de nuestro proyecto político en el departamento del Cauca. Y esas tareas de la paz son mucho más importantes y se hace mucho más importante la unidad precisamente porque, como he escrito en algunos artículos que he tenido la oportunidad de publicar, la paz es para todos los colombianos y colombianas, pero no todos los colombianos y colombianas entendemos la paz de la misma manera. No significa lo mismo para el movimiento popular, para los pobres de este país, para nosotros los revolucionarios, que para la burguesía, que para el imperialismo. Entonces, de entrada, aunque se haya pactado el fin del conflicto armado, el fin de la guerra, la confrontación política ya empezó. Y ya empezó porque hay una parte de la burguesía, la más retrógrada, la más violenta, la ultraderecha, liderada por el Uribe Vélez y el Centro Democrático, que no están ni siquiera de acuerdo con que se aprueben lo pactado en La Habana en el plebiscito. Pero aún que con una otra parte de la burguesía representado por Santos y los partidos de la llamada Unidad Nacional, aparentemente tengamos una coincidencia frente a la necesidad de ganar el sí en el plebiscito y de que estos acuerdos, una vez refrendados por este mecanismo de participación popular, se puedan implementar. No estamos de acuerdo con ello en todo. No estamos viendo la paz de la misma forma. O sea, no somos socios, como dijera algún compañero por ahí hace unos días. Nosotros no somos socios de la burguesía, nosotros somos como contraparte de la burguesía. Aquí no se ha terminado la lucha de clases, aquí no se ha terminado el debate y la confrontación política sobre el modelo económico, sobre el sistema político, sobre la justicia social. Tenemos visiones muy diferentes sobre el porqué y el para qué de los territorios, del para qué de la participación política. Y obviamente tenemos diferencias enormes frente a lo que debe ser la Comisión de la Verdad Histórica sobre el conflicto. Eso para mencionar solo algunos elementos. Entonces, en esa confrontación política, mientras la burguesía, aparentemente dividida frente al tema del plebiscito, que se va a unir, obviamente, porque entre el Centro Democrático de Uribe, que representa
a una burguesía terrateniente, latifundista, violenta, y Santos, que representa una oligarquía liberal imperialista con grandes entronques entre sus intereses económicos y el del capital transnacional. No hay diferencias de fondo, hay diferencias de estilo, quizás de intereses de grupos, pero no hay diferencia frente a los intereses de clase, o sea, los intereses de su clase. Igual debemos pensar nosotros, camaradas. Entre las organizaciones populares, entre la izquierda en Colombia, entre los comunistas, no tenemos diferencias de clase. Quizás tenemos diferencias de estilo de nuestro trabajo. Quizás tenemos diferencias entre las aspiraciones de cada partido o colectivo u organización gremial o social, pero no tenemos diferencias de clase. Nosotros nos debe unir los intereses de clase y los intereses de clase de todos los que estamos en la marcha patriótica, de quienes estamos en el proceso de unidad popular del suroccidente son los mismos. Los intereses de clase. Quizás en los intereses gremiales o políticos inmediatos tengamos algunas diferencias. Entonces partamos de la necesidad de enfrentar políticamente una visión de paz que no es la misma que la nuestra, que no es la misma que quiere el pueblo. Pondré uno o dos ejemplos, compañeras y compañeros, para sustentar mi tesis. Frente a la reforma rural integral, ustedes saben que hay un contrasentido entre la aprobación de la ley Sidres y la aprobación de la reforma rural integral en los acuerdos de La Habana. Porque para nosotros, pero para el gobierno seguramente no, porque ellos van a tratar de desarrollar a partir de los acuerdos de La Habana es su visión capitalista en el campo, donde no cabemos los campesinos, por ejemplo. Y en el tema de la participación política, que también hace parte de los acuerdos, pues ellos simplemente van a buscar que mediante unos mecanismos que se abrirán, albergar en su democracia una oposición gobernable para maquillar su supuesta democracia. Y en el tema de las víctimas, ellos van a buscar por todos los medios que aquí los victimarios resulten víctimas y el pueblo que ha sido la víctima resulte el victimario. Porque ustedes saben, como yo, que la oposición y la izquierda en Colombia hemos sido agredidos por el Estado, políticamente, económicamente y militarmente. Y que aquí el mayor victimario de este conflicto, estos 52 años de guerra que se cierran, es el Estado. Pero si nosotros seguimos en las mismas condiciones en que estamos, entonces no vamos a participar, no vamos a aportar nuestro conocimiento y nuestra verdad para esa comisión que se encargará de decir en realidad qué pasó y quiénes fueron y cuáles fueron las causas de este conflicto que en Colombia duró 52 años. Entonces, yo por eso llamo la atención en esos aspectos, porque podríamos decir que la primera tarea corresponde a la implementación de el plebiscito, la campaña por el sí en el plebiscito al cual debemos entregar toda nuestra capacidad, ir incluso más allá de lo que hemos hecho, porque nosotros tenemos una costumbre, compañeras y compañeros, y discúlpeme que les haga una crítica, que es a la vez una autocrítica porque yo también he participado de esas dinámicas.
Nosotros aprobamos una tarea en lo electoral, pero menos de la mitad de nosotros se pone de verdad la camiseta. Creemos que simplemente con ir a votar o decirle a nuestros más cercanos que lo hagan, con eso es suficiente. Y eso lo hemos hecho en las ocasiones, no muchas, en que hemos decidido participar electoralmente. Y de allí los resultados no tan satisfactorios que hemos tenido. Entonces, esta vez no se trata de elegir una persona, no se trata de elegir un candidato a un cargo de elección popular o a una corporación. Se trata de ganar el sí para la paz, que es votar por la justicia social futura y por la tranquilidad y la reconciliación de los colombianos. Entonces esta vez no podemos hacer lo mismo, simplemente salir 2 días antes a pegar un afiche. Nos toca ponernos las camisetas. Yo valoro mucho todo el trabajo que he visto en las redes sociales, de verdad, pero eso no es suficiente. Porque las redes sociales son como un círculo, o sea, un círculo donde estamos nosotros. Porque para que un Twitter o un mensaje de Facebook llegue, pues en la mayoría de los casos, aunque no en todos, pues tenemos que estar, digámoslo así, como entrelazados a través de esas redes. Pero los que no están en esas redes, porque no los tenemos como contacto o porque no las usan, porque no acceden a ellas por distintas razones, pues no conocen nuestro mensaje. Entonces no debemos emocionarnos simplemente porque cuando yo abro el Facebook entonces encuentro 10 publicaciones o 20, o abro el Twitter y encuentro 10 o 15 mensajes, porque es que casi somos los mismos. O sea, los mismos que yo tengo en mi red publican y yo recibo, y cuando yo publico ellos reciben. Entonces, por lo tanto, hay que superar esa tendencia que últimamente tenemos a usar solamente un mecanismo, que podrá ser muy moderno, que podrá estar muy de moda, que podrá ser muy in, pero que no le llega a todo el mundo. En este tema de la pedagogía, sobre el tema del plebiscito, yo quiero señalar otra tendencia, y es la tendencia que nosotros tenemos a llover sobre mojado. Me explico. Casi todos queremos ir a las asambleas con los afrodescendientes, a las asambleas con los compañeros indígenas, a las asambleas campesinas, a las veredas. Y eso está bien. No es que haya que descuidar el sector rural, pero quiero darles un datico. En el tema electoral, el sector rural, o sea, los votos del campo, han correspondido apenas, escasamente al 7%. Puede ser que con un buen trabajo llegue al 10% del total nacional de votación. Pero no se olviden ustedes que es que hoy nuestra población vive alrededor de 70 a 75% en las ciudades o en los centros urbanos. Y entonces, nuestro trabajo fundamentalmente debe estar dirigido a los barrios, a las empresas, a las fábricas, al comercio, a los hospitales, digamos, a todo lo que funciona en la vida urbana. No debería ser solamente para lo electoral, pero como estamos hablando en este momento de eso, yo creo que entonces los equipos, las brigadas, los comités, cualquier forma que ustedes hayan decidido darle al tema de la campaña, debe tener en cuenta que estas elecciones, como cualquier otra elección, se gana con votos. Y que quienes votan son las personas. Y las personas que están inscritas. Y esas personas viven 75% en las ciudades. Eso es una cosa que yo quería señalar entonces en este punto, para que nuestro plan no
cometa, digamos, la misma equivocación de otras elecciones, que todos nos volcamos hacia el sector rural, donde la votación nacional o departamental no es mayoritaria. El segundo aspecto tiene que ver con la pedagogía. Es muy importante que desarrollemos una pedagogía adecuada, con pleno conocimiento del contenido de los acuerdos, del punto agrario, del problema de las drogas ilícitas, de la participación política, del tema de las víctimas y la justicia, del tema de la refrendación y los mecanismos de verificación que tienen que ver con el fin del conflicto. Todos son muy importantes, pero nosotros debemos, uno, tener pleno conocimiento de su contenido, pero sobre todo darle una interpretación adecuada para que no repitamos simplemente el texto o le demos la interpretación que le está dando el establecimiento, porque en eso también tenemos diferencias. Y esas diferencias debemos señalarlas y nosotros debemos lograr que sea nuestra versión del acuerdo. No digo porque vayamos a cambiar su contenido, sino porque hay interpretaciones distintas. Entonces, ese conocimiento es necesario, pero es muy importante, ¿cierto?, en esta parte de la pedagogía, señalar cosas como esta. La primera es que en Colombia este no es el primer acuerdo de paz que se logra. Aquí se han hecho negociaciones con el M-19, con el Ejército Popular de Liberación, con el Quintín Lame, con el PRT, con la Corriente de Renovación Socialista y con el EPL. En ninguna de esas negociaciones hubo participación comunitaria. En esta sí, quizás no la que algunos quisieran o quisiéramos que hubiese sucedido, pero es que en la otra no hubo nada. Por lo menos en esta ocasión se hicieron foros regionales, se hicieron foros nacionales, se hicieron delegaciones diferentes a La Habana hasta último momento, hasta esta semana. Participaron las víctimas, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los industriales, los empresarios, los partidos políticos. Las ONGs fueron a La Habana. La comunidad internacional estuvo en La Habana, opinando. Pero mayoritariamente los colombianos y colombianas. En los otros procesos eso no ocurrió. Y en los otros procesos se pactó la favorabilidad política y las condiciones y mecanismos de la reinserción de los alzados en armas a la vida constitucional. En esta ocasión estamos hablando de una agenda que abordó temas importantísimos, no para la insurgencia en particular, sino para el pueblo colombiano en general. La política agraria, el problema de las drogas ilícitas, la participación política y las víctimas, para mencionar cuatro, son aspectos fundamentales, precisamente para avanzar hacia la justicia social y la no repetición del conflicto. Eso es bueno señalarlo porque una de las cosas que algunos mencionan es que este fue un pacto entre insurgencia y Estado y eso es absolutamente falso. Y otro aspecto que quiero mencionar entonces para que tengamos en cuenta es que producto de esa participación comunitaria, si uno lee bien los acuerdos, en cada uno de ellos, de los puntos, se abren posibilidades para la participación política y para la participación comunitaria y ciudadana en la implementación de cada uno de esos acuerdos. Esa es una enorme diferencia con otros procesos de paz en Colombia y en el mundo. Y por último, compañeras y compañeros, abusando de la paciencia que ustedes me tienen, quiero señalar que la implementación es lo más importante que nos queda después
de lograr el acuerdo y de lograr el 2 de octubre ganar en el sí para el plebiscito. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. La implementación de estos acuerdos seguramente servirá para sentar las bases de la paz estable y duradera, de la justicia social, de la soberanía y de la democracia, si nos involucramos activamente en ello. Yo hace unos 4 o 5 meses expresé esta inquietud a la Junta Patriótica Nacional y producto de esa inquietud se envió una circular desde la Comisión Nacional de Organización de la Junta. En ella yo señalé que el gobierno, o sea, el establecimiento lleva 1 año y medio, ya un poco más, desarrollando un proceso que ellos han denominado preparando los territorios para la paz. ¿Qué ha significado eso para ellos? Que se han reunido con concejales, con alcaldes, con diputados, con gobernadores, con organizaciones comunitarias, con organizaciones no gubernamentales, con las Naciones Unidas en su sistema del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con otras agencias de cooperación europeas y norteamericanas. Tienen 1 año y medio de adelanto. O sea, ellos han avanzado a través del llamado Ministerio para el Posconflicto del Dr. Pardo y de toda su institucionalidad nacional, departamental y local, en preparar los programas, los planes, los proyectos y todas las iniciativas para acaparar no solamente los recursos que se ejecutarán dentro del posconflicto, sino para acaparar los escenarios y los mecanismos que quedaron dentro de los acuerdos para la participación comunitaria y ciudadana. ¿Y nosotros qué? Por ejemplo, para no extenderme mucho en este último punto, el punto 4 de los acuerdos de La Habana sobre solución al problema de las drogas ilícitas, que plantea una diferenciación entre consumidor y producción, pero también dentro de la producción separa el eslabón primero, o sea, la producción campesina del narcotráfico como tal. Plantea que se formularán unos planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo. Esos planes municipales, dice el texto, tendrán como base de su formulación las propuestas que surjan de las asambleas comunitarias. Y que toda esa política, como en otros acuerdos, dice, debe hacerse con una decidida y garantizada participación comunitaria. Obviamente, las organizaciones no tenemos los recursos para formular un plan municipal, porque eso involucra obviamente un esfuerzo interdisciplinario. Comunidad con personas que tengan diferentes aptitudes o formación técnica y profesional que permita formular un plan de desarrollo alternativo a largo plazo y que sea un plan integral. Eso cuesta un dinero, para ponerlo así en términos concretos, que nosotros no tenemos. Pero lo que nosotros sí podemos hacer, gracias a que nosotros tenemos la credibilidad de las comunidades, es formular la propuesta y estar negociando ya con los alcaldes, con los gobernadores, con el PNUD y con todo este sistema que apoyará los programas de sustitución dentro de la nueva política, la formulación de esos programas. Si nosotros no lo hacemos, otros lo están haciendo. Y a nosotros y a nuestras bases sociales las van a invitar simplemente a legitimar una decisión o un plan que ha elaborado unos técnicos
contratados por la alcaldía, por las ONGs, por la gobernación, por el PNUD o por no sé quién, pero no la comunidad. Y entonces nosotros vamos y nos tomamos la avena con el pan, echamos la firma en la planilla de asistencia y con eso el plan fue consultado. Entonces yo llamo mucho la atención en eso. Llevo días, compañeras y compañeros, sugiriéndolo. Pero ya no es momento de pensar, sino de hacer. Entonces deberíamos nosotros, en este momento, enfilar baterías alrededor de eso. Pero hay otro aspecto en el primer punto. Entonces se habla de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para entregar tierras en 10 años a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que no la posean o la posean de manera insuficiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Conocemos el departamento del Cauca. Sabemos cuántas personas de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, podrían ser potenciales beneficiarios de este programa por no tener tierra, tenerla de manera insuficiente. Tenemos identificados esos predios, quizás sí, porque hemos venido trabajando en otros programas que no han estado ligados a este tema del acuerdo de paz. Pero eso entonces tenemos que irlo engranando porque lo que no se pueda por la mesa que se logró con la movilización, tenemos que trabajarlo por aquí. Porque entiendan y entendamos una cosa. A nosotros nadie nos va a venir a llamar. Nadie nos va a decir, oigan, ustedes tienen campesinos sin tierra. Oiga, ustedes tienen indígenas que no tienen tierra. Ustedes tienen una comunidad afrodescendiente que no tenga tierra. Nadie nos va a venir a llamar. Y no nos van a venir a llamar porque esa no es la tarea de ellos ni les interesa. Pero segundo, porque habrá otras organizaciones de otros sectores políticos, de otras plataformas que seguramente se han avanzado. En el tema de víctimas, para no hacerme más extenso, el mecanismo de la Comisión de la Verdad permite la participación de organizaciones de víctimas, de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales. Tenemos la documentación, hemos documentado los casos. Estamos entonces listos para cuando esos escenarios se abran, ir a decir, mire, es que el campesinado del Cauca y Fensuagro y La Vega y otras organizaciones como la de INSA y demás han sido víctimas. Y necesitamos no solamente que se nos recoja esa verdad, sino que se nos reconozca como organizaciones de víctimas para la reparación integral, pero también para esos tribunales. Porque es que yo creo que este es el momento en que, por ejemplo, la muerte de los compañeros en Villarrica, asesinados por la policía en el año 97 o 98 creo, tiene que volver a surgir a la luz pública. El asesinato en San Francisco del compañero Roberto Poto, fundador de la Avelino UL, debe. De los compañeros del Patía que han asesinado, de los compañeros de INSA que han asesinado, de los compañeros de Totoró que han asesinado, de compañeros de Cajibío que han asesinado, y compañeras, Miriam. ¿Tenemos eso listo? ¿O estamos esperando que nos llamen? Entonces, compañeras y compañeros, dejo estas reflexiones, discúlpeme que algunas parecen regaño, pero es que en verdad yo siento una enorme desesperación aquí encerrado y quería transmitir a ustedes mis inquietudes para que, obviamente, ustedes que saben qué es lo que se ha logrado hacer y qué nos falta por hacer, pues las tomen en cuenta si a bien tienen, porque considero que este momento será irrepetible y ojalá no se repita, porque este momento surge precisamente de la terminación de un conflicto que nadie en este país desea que se vuelva a repetir. Saludo entonces, compañeros, agradezco la paciencia que tendrán para escuchar estas palabras.
estas recomendaciones y espero que también este acuerdo de paz permita la libertad de todos los prisioneros políticos, por supuesto, incluida la mía, y me vincularé de manera inmediata a todas las tareas que la coordinación popular del PUCSOC en el suroccidente y en el departamento del Cauca tengan a bien darme. Las cumpliré como siempre, con la mayor disciplina y con todo el entusiasmo que ustedes saben que pongo siempre en las tareas revolucionarias. Un gran abrazo.